que quien no ha pasado por el colegio y ha visto al maestro básicamente como una figura a seguir. Estamos con Leo Trachtenberg, especialista justamente en educación y también maestro a quien le damos la bienvenida y el feliz día. Bueno, muchas gracias. Acá estoy. Bueno, ¿qué hace falta para que la educación del país dé un paso adelante? Porque según algunos informes no estamos avanzando, sino estamos retrocediendo. En realidad el sistema educativo peruano está intoxicado por 3 drogas. Una primera droga es PISA y pruebas censales y demás, que sesgan totalmente la concepción de la docencia y del aprendizaje hacia parámetros que quizás eran válidos del siglo pasado, pero que han perdido totalmente de vista lo que es la educación integral y la capacidad de los alumnos de construir conocimiento. La segunda droga tiene que ver con este invento maligno que golpea duramente al sistema educativo que se llama CICB. El CICB lo que ha hecho es crear una infinidad de problemas y no resolver ninguno. Les sirve quizás a los que les gusta hacer estadísticas de violencia, pero no tiene nada que ver con la resolución educativa de los problemas internos que hay en los colegios. Los profesores cada vez están más irritados y se vinculan menos con los alumnos, no vaya a ser que los acusan y demás, y no tienen ninguna protección los profesores frente a cualquier denuncia que le puede venir de un alumno o de un padre de familia, que muchas veces son absolutamente arbitrarias y sin ningún sustento. Y la tercera droga es la obsesión por el control, por los reglamentos, por las normas, por la burocracia, que asfixian a los colegios y en particular a los maestros, porque de alguna manera no incentivan la innovación. Es decir, si uno tiene que cumplir con los protocolos preestablecidos, el currículo preestablecido, los sistemas de trabajo preestablecidos y todas las normas que obligan a actuar al maestro como si fuera un operador de la educación más que un profesional, entonces no hay ningún incentivo. Si ustedes revisan todos los reglamentos de educación privada, la educación pública también está llena de sanciones y no hay un solo incentivo. Es decir, ¿cómo va a haber innovación cuando la mentalidad de quien rige el sector es que hay que controlar porque no confiamos en que los directores, los profesores van a saber hacer un trabajo profesional como corresponde? Entonces hay que llenarlo de controles, hay que llenarlo de reglamentos. Y obviamente la profesión docente deja de ser interesante, deja de ser atractiva, y de alguna manera lo que le están diciendo a los egresados de educación, de los colegios, es no estudien educación. O a los estudiantes de educación le están diciendo, ¿saben qué? Búsquense otra cosa mejor. Porque no hay incentivo. Poca valoración profesional, poca remuneración, tienen que lidiar con la indisciplina de padres y de alumnos sin herramientas para lidiar con eso. Ahora se ha metido el Poder Judicial a judicializar todo lo que debería resolverse desde el punto de vista educativo dentro del colegio. Están todo el tiempo llenos de protocolos y exigencias burocráticas. Y entonces, ¿cuál es el incentivo para que uno realmente diga, este es el espacio en el que voy a desplegar todas mis capacidades, mi pasión, mi vocación? Cuando en realidad lo que le están diciendo es, ¿sabes qué? Tienes que ir con mucho cuidado porque cualquier cosa que hagas, eres pasible de sanción, de censura, de crítica, sin ninguna protección. Y entonces, claro, con un sistema tan intoxicado, ¿cómo puede haber innovación? Y si no puede haber innovación, ¿cómo podemos hablar de salir adelante? ¿En cuántos años estamos atrasados? ¿Cuántos años estamos atrasados con referencia a otros países? Yo creería que por lo menos unos 40 años. O sea, si nosotros tomamos en cuenta que hoy en día, mire, si un maestro que enseñaba en 1950 y se ha muerto, resucitara hoy, puede entrar en un aula de clase y dictar su clase normal. O sea, el único sector que no ha evolucionado, que no ha cambiado, es educación. Y entre otras cosas, porque los ministerios de educación en general, no solo en el Perú,
son muy cobardes, o sea, son muy conservadores, no quieren arriesgar, no quieren apostar a ganador, no quieren quitarse el complejo de inferioridad, que quiere decir que si no lo han hecho primero los americanos o los chinos o los europeos, entonces los peruanos no pueden. Y entonces todo el tiempo estamos dependiendo de lo que otros consideran los referentes, en lugar de decir, oigan, el Perú tiene su talento, tiene su realidad, tiene sus contextos, tiene sus capacidades innovadoras. ¿Por qué no encendemos los motores internos de cada institución educativa? Porque estamos esperando que alguien de afuera venga y nos diga cuál es la fórmula, que venga el asesor finlandés. Antes venían los chilenos, los argentinos, empezaron a venir canadienses, empezaron a venir finlandeses, venían los alemanes. ¿Y cuál es el resultado? Es decir, hay que confiar más en el talento nacional que conoce su realidad, conoce sus contextos. Pero para eso necesitan autonomía, para eso necesitan que le den alas para que puedan volar. Y ese es el temor que tienen normalmente los ministerios de educación, dejar que los colegios vuelen con sus propias energías, sus propios talentos. Señor, una de las medidas que se está promoviendo, ¿no?, como una solución o una de las soluciones que se está promoviendo para la problemática del sector de educación es la carrera pública magisterial, ¿no? ¿Está cumpliendo su objetivo según esta visión que nos acaba de describir, que estamos retrasados unas 4 décadas? Y también de repente el Congreso y el Ejecutivo la están golpeando. ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo la ve usted desde su punto de vista? Mire, la carrera pública magisterial se construye sobre lo que se plantea como algo denominado meritocracia. Entonces, ¿qué hace? El Ministerio de Educación, por un lado, dice, para que nosotros podamos evaluar a los alumnos correctamente, hay que hacer una evaluación de proceso. De inicio a fin, todo el proceso de construcción de los conocimientos, de la comprensión y demás. Y uno, inclusive, le dan una cantidad de indicadores, competencias y demás para hacer una evaluación de proceso. ¿Qué pasa con la evaluación de los maestros? La evaluación de los maestros no es proceso. Le toman un examen, primero, para conocimientos básicos que se supone que han adquirido en la universidad o en los institutos. Después les piden que hagan una especie de clase modelo con alumnos que no son los suyos, con un jurado que no los conoce y en un solo momento en su historia personal. ¿Cómo puede condecirse la evaluación de proceso de los alumnos con la evaluación de proceso de los profesores? Lo normal debería ser observar un profesor que ha sido contratado, lo observo durante todo el año, trabaja bien, los alumnos aprenden, están motivados, los padres interactúan bien con el profesor, están satisfechos y entonces ahí tienen la evaluación de proceso para poder definir si ese profesor tiene el mérito o no para un nuevo contrato o para ser nombrado. Pero mientras se pretenda de que 200.000 maestros den una prueba o dos y a partir de eso, con numeritos decimales, decidir que este aprueba y este no aprueba, ese es un absurdo. Y sin embargo, se sigue practicando de una manera sostenida en el tiempo. Entonces, ¿qué meritocracia es esa? ¿Qué meritocracia es decir, si tienes 17.48 entras y si tienes 17.47 no entras? ¿Qué meritocracia es esa? Entonces, yo creería que hay que replantear ¿qué significa evaluar a un maestro para ver si es competente para ejercer su función? Y el principal evaluador del maestro debe ser el centro educativo donde él ha hecho su trabajo, como ocurre en muchos de los países del mundo donde el profesor es puesto a prueba por 1 año o 2 y si su desempeño es satisfactorio, entonces lo nombran. Pero no es porque da un examen nacional que va a decidir si tiene o no tiene los méritos para ser nombrado. Entonces, en ese sentido, yo creería que el concepto de meritocracia está mal pensado. El concepto de un buen maestro no puede evaluarse porque da un examen y el examen le da un resultado aritmético que va a implicar un orden de méritos y decir, bueno, estos 20 entran y estos no entran. Ese no es un tema de evaluación para los educadores. Los educadores evaluamos procesos continuos en el tiempo y no exámenes de una sola vez. Señor Trachtenberg, buenas noches.
¿Por dónde empezar? Porque hay varias aristas por las que se puede abordar el tema de la educación. Uno es el tema que estamos conversando, hay un tema de déficit en infraestructura también, los maestros demandan la deuda social también. Entonces hay una serie de aristas y usted al inicio de su intervención mencionaba, por ejemplo, que las pruebas PISA no sirven, en otras palabras, y las pruebas PISA es lo que ha regido las capacidades de los alumnos por mucho tiempo en el Perú. La estrategia sí se ve que es una estrategia que el gobierno la difunde en todos los colegios del país y entiendo que tampoco sirve. Entonces, siendo un problema tan grande, ¿por dónde habría que empezar? Dos cosas. Uno, darle autonomía a los colegios para que en función de su propio contexto, realidad de alumnos, profesores, padres, familia, realidad geográfica, realidad económica, ubicación geopolítica, etcétera, definan lo que es mejor para ese centro educativo en particular. Es una colectividad de profesionales que tiene que evaluar, diagnosticar su situación y hacer una propuesta de avanzar. Ese es uno. Y dos, yo diría reducir todos los reglamentos que existen en educación, reducirlos a la quinta parte y al lado de cada sanción poner 2 incentivos. Y con eso usted transforma la educación peruana en un año. Porque lo que está haciendo es rescatar las potencialidades y energías creativas y operativas de cada centro educativo. Y más bien el Ministerio de Educación debería preocuparse por aquellos colegios que hacen un mal uso de estas posibilidades, pero dejar que todos los que tienen criterio y sentido y capacidad de innovación la pongan en juego. El Perú tiene 100.000 colegios. No se puede pretender de que con una norma uniforme se logre que todos los colegios funcionen de la misma manera. Entonces, conviertan a cada colegio en una isla de excelencia, conviertan a cada colegio en un centro de innovación, conviertan a cada colegio en una entidad que responde a los retos específicos de su contexto social, cultural, económico, lingüístico y demás, que no se puede hacer con una norma general que sea aplicable para todos por igual. Y entonces yo creería que con 2 criterios de este tipo, denle autonomía a los colegios, denle la capacidad de innovación, pongan normas mínimas y muchos incentivos, es perfectamente posible en un año transformar, dar saltos adelante y después cada uno va a correr en función de sus propias capacidades. El rol del ministerio debería ser difundir toda la innovación que se va a producir. No hay manera que si hay 100.000 colegios y cada uno puede hacer innovación, no hay manera que miles de ellos de verdad den pasos adelante, muestren qué cosa es lo que han aprendido, lo circulen entre todos los interesados y generen una sinergia ganadora, una sinergia creativa, una sinergia de producción auténtica de lo que es la capacidad educativa en el Perú. Yo creo que son cosas relativamente sencillas. A veces se dice una reforma toma 20 años en hacerse. Miren, el CICEB tomó 1 año en malograr la educación. No necesitan 20 años. Los reglamentos que se aplican en la educación pública y privada en unos meses malogran el clima institucional. La judicialización de la educación ha malogrado en un 2x3 toda la capacidad de los colegios de resolver con criterio educativo los conflictos internos que tienen, dejando además indefensos a los profesores. Hoy en día un alumno le pega a un profesor y el profesor no tiene defensa. No se puede retirar al alumno, salvo que uno le quiera hacer una denuncia por daños a la fiscalía. Otra vez, es decir, hay una asimetría antimaestro que yo creo que en un día como hoy, que celebramos el Día del Maestro, tiene que ser denunciada. El sistema debería ser pro maestro y no anti maestro. Muchas gracias. Muy amable por estar en el programa y darnos estos conceptos que realmente necesitamos un cambio urgente porque la sociedad, como vemos, estamos yendo para peor. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Juan, también muchas gracias por estar aquí. Gracias, Marco. Gracias. Y nada, simplemente desearle a todos los maestros un feliz día y que con su aporte logren básicamente ayudar a estos chicos, muchos de ellos con ganas de salir